Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Cuadernito van a poner como título propiedades conmutativa y asociativa de la suma. Entonces, esto de aquí es calentamiento, no copiamos. Pasamos al cuaderno, esto de aquí. Pónganle como subtítulo, este sería, chicos, la propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. Ya. Y la que continúa, chicos, sería esta de aquí. Pónganle como subtítulo propiedad asociativa. Y copian esto, chicos. Está poquito, ¿no? Vamos al calentamiento. La propiedad conmutativa permite cambiar el orden de los sumandos sin que se altere la suma total. Esto ya vimos en tercero. La propiedad asociativa permite agrupar sumandos de formas distintas sin cambiar el total. Para agrupar se utilizan paréntesis, llaves o corchetes. Esto también ya vimos en tercero. Pero ya vamos a recordar. A ver, ¿qué nos pide aquí? De ese libro cognitivo. Dice, observa. ¿Qué está escrito? Pues, vamos a ver. Aquí nos dice, observa el proceso de la ilustración. Ilustración es gráfico, chicos, ¿no? Este artificio puede aplicarse a sumas con números casi consecutivos de decenas, centenas y miles. A ver, vamos a ver. Color morado 7, este rojo 8, este celeste 9. Entonces, vamos a empezar, chicos, ¿no? 7 más 9 dice que es igual a 8 más 8, porque aquí sería 7, ¿no es cierto? Más pongamos con lapicito, chicos. Pongamos con un lápiz para que entender mejor. Nos dice que 7 más, este es 9 sería, ¿no? 7 más 9 es igual a, este sería 8 más 8, ¿no es cierto? Los colores toca ver qué número es. Entonces abajo ya nos ha puesto, ya para que entendamos, ya ha puesto. Entonces, a ver, mentalmente hagamos 7 más 9, ¿cuánto es mentalmente? Sumen, chicos, 7 más 9 es 18, a ver, 16, perdón, ¿no es cierto? Y 8 más 8 es también 16. Por eso se pone igual, ¿no? Por eso está igual. También nos explica que si le aumentamos una decena, es decir, le ponemos al 7 una decena y al 9 una decena, sería 17 más 19. Acá también agregamos una decena, una decena. Entonces sería 17 más 19 es igual a 18 más 18. Esto con decenas, centenas y miles cuando le agreguemos, ¿no? Entonces vamos a explicar, chicos, vamos a recordar. ¿Les parece, chicos? Recordemos ya. Facilito voy a hacerles para recordar, ¿no? Propiedad conmutativa quiere decir que al cambiar el orden de los numeritos, este es sumando, sumando, sumando y la respuesta se llama suma total. Realicemos esto tanto y luego realicemos esta suma y luego explicamos propiedad conmutativa y luego explicamos propiedad asociativa. Entonces, 2 más 3, ¿cuánto es, chicos? 5 más 1 es 6, ¿ya? Esto vamos a hacerlo en propiedad conmutativa y luego en propiedad asociativa, ¿no? Entonces, la propiedad conmutativa dice que al poner los sumandos de diferente orden, es decir, pongámosle en diferente orden, o al revés, 1 más 3 más 2, perdón, se me fue mal, a ver qué pasó, 1 más 3 más 2, la respuesta no varía, dice, ¿no? El orden de los sumandos no altera la suma total, dice propiedad conmutativa. Entonces, 2 más 3 más 1 es igual a 6. Y si ponemos al revés, 1 más 3 más 2 es igual a 6. Entonces, en el texto está haciendo de esta manera para entender, ¿no? Entonces, pongamos este de aquí, pongámosle acá, ¿no? 2 más 3 más 1 es igual o es lo mismo que este de aquí que hicimos al revés. Es igual que 1 más 3 y más 2. Esto nos está explicando y para entenderle mejor pongamos abajo la respuesta. 2 más 3 más 1, ¿cuánto salió? Aquí nos dio 6. Y esto es igual aquí, ¿cuánto salió? 1 más 3 más 2, aquí también salió 6. Entonces decimos que 2 más 3 más 1 es igual que 1 más 3 más 2, o sea, 6 es igual a 6.
Eso es la propiedad conmutativa. Entonces repito, la propiedad conmutativa dice que al cambiar el orden de los sumandos, o sea, al ponerlo al revés, la respuesta siempre es la misma. Por eso decimos que 2 más 3 más 1 es igual o lo mismo que 1 más 3 más 2. 6 es igual que 6. Ya. Con este mismo vamos a hacer la propiedad asociativa, chicos, ¿no? Pongamos primero este. Entonces, a ver, ¿qué pasó? El lapicito. Entonces decimos, pongamos esto, ¿no? 2 más 3 más 1. Y con la misma vamos a demostrarle, ¿no? Es igual que 2 más 3 más 1. ¿Por qué le pongo lo mismo y no como aquí al revés? Porque aquí no es al revés la propiedad asociativa. La propiedad asociativa dice que si sumamos primero agrupando entre paréntesis o entre, puede estar entre paréntesis, entre corchetes también puede estar, ¿no? O entre llaves, pero eso hemos de ver después. Esto se llama paréntesis, chicos, ¿no? Entre paréntesis, ya. Vamos a primero sumarle este, ya. Entonces decimos, si sumamos, aquí vamos a sumarle primero 2 más 3, porque siempre cuando hagamos operaciones se suma primero lo que está entre paréntesis. Aquí vamos a sumar 2 más 3 primero, y en cambio aquí vamos a ponerle entre paréntesis al 3 más 1. Entonces, si sumamos agrupando 2 más 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da 2 más 3? Nos da 5. ¿Ya? Primero hacemos lo que está entre paréntesis. 2 más 3, 5. Y lo demás copiamos igual, más este 1, bajamos. Es igual a lo mismo de acá. Este 2 como no le trabajamos porque vamos a trabajar primero, siempre se trabaja lo que está entre paréntesis, chicos, ¿no? De hoy en adelante. 3 más 1 es igual a 4, chicos, ¿no? Miren, 3 más 1 es igual a 4. Que estamos trabajando primero los que están dentro del paréntesis, ¿no? Estamos trabajando primerito. Y el que está de fuera del paréntesis baja igualito, ¿no? Entonces, continuemos. 5 más 1 es igual a 6 y 2 más 4 es igual a 6. Nos damos cuenta que es lo mismo. La propiedad asociativa dice que al agrupar de diferentes maneras o al sumar agrupando de diferentes maneras, la respuesta también va a ser la misma. Entonces, ¿para qué sirven estas propiedades, chicos? Estas propiedades nos ayudan para hacer las sumas rápidas o sumas mentales. Esto pasan al cuaderno, aunque ya expliqué, chicos. Aquí está la propiedad conmutativa. 8 más 4 es igual a 12 y al revés, 4 más 8 es igual a 12, ¿no es cierto? Y en la asociativa, 3 más 2 más 4, 3 más 2 más 4. Aquí le asocia primero 2 más 4 y aquí le asocia 3 más 2. Entonces 3 queda fuera, 2 más 4 es 6, luego sumas a la 9. 3 más 2 es 5, 4 está fuera, baja el 4 y nos da la respuesta la misma. ¿Para qué nos sirve esta propiedad asociativa? Por ejemplo, cuando sumamos, miren, nos dice que sumemos esto. Sumen mentalmente 1999 más 45 más 180 más 55 más 1 más 20. Está difícil, pero si le agrupamos, chicos, 1999 más 1 se hace 2000, pues. 180 más 20, 180 más 20, 200. Y 45 más 55 mentalmente 100. Facilito. 2000 más 200 sería 2200 más 100, 2300. Facilito, chicos. Chicos, vamos a empezar aquí realizando la primera tarea, ¿no? Imagen 2. 1. Observa la operación. Aplícala. No se olviden hacer, chicos, pasar al cuaderno el resumen, ¿no? Vamos, actividad 1 en el texto. Observa la operación. Aplica las propiedades conmutativa y asociativa de manera diferente para facilitar el cálculo y encuentra el resultado. Bueno, para nosotros comprender mucho mejor, pongámosle, chicos, aquí. Aquí vamos a hacer la propiedad, ¿les parece? Pónganle propiedad. Bueno, chicos, para realizar esto, primero sumemos como ya hice en el ejemplo. 30 más 42 más 18 más 20 más 12 más 10 nos da 132. Como hice eso, sume aparte, ¿no? 30 más 42 más 18 más 20 más 12 más 10. Sumemos, a ver, 2 más 8, 10 más 2, 2 escribo 2, llevo 1. 1 más 3, 4 más 4, 8. 8 más 1, 5. Perdón. 1 más 3 es 4. 4 más 4 es 8. 8 más 1 es 9. 9 más 2, 11. Más 1, 12. Más 1, 13. Escribo el 3 y llevo el 1. 1, como no hay con quién sumar, baja el 1. 132, chicos, nos da la respuesta. Entonces, he puesto aquí la respuesta 132. Comencemos jugando. Propiedad conmutativa.
Entonces yo he puesto, chicos, al revés aquí, como ya expliqué, ¿no? 30 más 20 más 10 más 42 más 18 más 12. Es lo mismo que lo de arriba, 30 más 42 más 18 más 20 más 12 más 10. Entonces esto nos da 132 es igual a 132. 132. 132 es igual que 132, chicos. Eso es la propiedad conmutativa. Al cambiar el orden, la respuesta es la misma, como dijimos. Propiedad asociativa. Entonces, en esto, copiémoslo de aquí, chicos, ¿no? Vamos a poner, pongámosle 30 más 20 más 10 más 30 más 20 más 10. 30 más 20 más 10, ¿ya? Más 42. Más 42. Más 18. 18 y más 12. Esto es igual. A ver, como que no me sale bonito. Esto es igual. Y ustedes de aquí van a copiar igualito, pero van a hacer... van a poner los paréntesis en diferentes lugares, chicos, ¿ya? Entonces... yo voy a hacer solamente esta parte nada más. Entonces vamos, yo voy a agruparle solo esta parte de aquí, ¿les parece, chicos? Esto voy a agruparle ya, para que se entienda. Y esto que quede aparte. A ver, hagámoslo. Esto también está fácil, chicos. Sí, podemos agruparle así ya, en dos partes también. O agrupemos solo uno para que esté fácil, chicos, ya, no importa. Entonces yo primero voy a agrupar... voy a agruparle, chicos, 30 más 20 más 10 y esto va a quedar fuera, ¿no? 30 más 20 más 10, ¿cuánto nos da mentalmente? 30 más 20 nos da 50 más 10 nos da 60, ¿no es cierto, chicos? Primero hacemos lo que está entre paréntesis. Y aparte copiamos más 42, ya, más 18, más 12. Ya. Quiero que le sumen estos, chicos, y la respuesta también nos va a dar 132. Ya. Ahora ustedes aquí hagan la parte que falta. Van a agruparle. Yo agrupé las que tienen 0. Ustedes agrupen las de acá. Agrupenle este. Déjenle así mismo, ¿no? Háganle agrupándolos de acá en este lado de acá. Y la respuesta va a darles la misma. Eso quiero que comparen en los cuadernitos, chicos, ¿no? Sumen en los cuadernitos, chicos. Pasamos a la actividad 2. Completa los términos que faltan para mantener la igualdad, nos dice, chicos, ¿no es cierto? Yo ya he completado, chicos, ¿no? Como están observando, como ya explicamos, esta es la propiedad asociativa. Esto es lo mismo que esto, sino que faltaron los números. Sumamos primero lo que está dentro de los paréntesis. 2144 más 662 nos daría esto, 2806. Este baja lo mismo, ¿no es cierto? Y aquí ha habido una falla en el libro, chicos, ¿no? Aquí está una fallita. Esto está mal según revisé. La respuesta es 3446 y aquí también nos da 3446. Aquí está agrupándole primero las dos primeras, aquí le agrupa las dos últimas, ¿no es cierto, chicos? Y siempre se suma primero los que están dentro del paréntesis. Sumen, chicos, aunque sea en su cuadernito aparte, 662 más 640 y les va a salir esto, ¿no? Comparen, chicos, ustedes revisen que esté bien esto, ¿no? Aquí también está lo mismo, chicos, yo ya les estoy ayudando solo para que reflexionemos. Esta es la propiedad asociativa. Esto es lo mismo que esto, como ya expliqué. Primero, siempre realizamos lo que está entre paréntesis, chicos. Aquí tengo la respuesta. 629 más 989 nos da 1618. Este bajamos a sumar después. Este baja lo mismo y sumamos lo que está entre paréntesis. 989 más 4218 nos da 5207. Luego sumamos este más este nos da esto. Este más este nos da esto. Entonces, es la propiedad asociativa, chicos. Copien esto, ustedes sumen en sus cuadernitos de borrador o en cualquier hojita los que están dentro del paréntesis y comprueben que la respuesta es la que yo he puesto, ¿no, chicos? Por esta vez les doy ya hecho para que más o menos, para que entiendan, ¿no? Las próximas han de ser más difíciles, entonces ya saben, ¿no? Trabajo colaborativo 3. En parejas resuelvan los siguientes ejercicios. Reemplacen cada letra con el valor correspondiente. Entonces, A más B es igual a B más A. ¿Cuánto vale A, chicos? Este sería la propiedad
conmutativa, chicos. Este es conmutativa porque está cambiando el orden nomás, ¿no? Este sería propiedad conmutativa. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Aquí vamos a poner. Este sería propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa, chicos. Este también vendría a ser B más C es igual a C más B. Sí. Este también sería propiedad conmutativa, que también ya expliqué. Y esta sería la propiedad, como ustedes se dan cuenta. Esta sería, chicos, la propiedad asociativa. Y lo realizan como ya está explicado, ¿no, chicos? Solamente tienen que reemplazar los datos. A ver, va a ser unita por lo menos, ¿ya? ¿Cuánto vale A? Entonces ponemos, vale 1043. Bueno, ustedes pondrán más bonito, chicos, ¿no? A mí no me sale bonito porque hago con el ratón. Más B. ¿Cuánto es B? 2045. 2045. Esto nos tiene que dar lo mismo que... Copiamos al revés. B. 2045. Más, ¿cuánto vale la A? 1043. 1043. Ya, chicos, entonces sumen estos dos, pongan la respuesta. Sumen estos dos, pongan la respuesta y va a ser lo mismo. Propiedad conmutativa. Al cambiar el orden de los sumandos, la respuesta no se altera, sino que es la misma, ¿no es cierto? Aquí también es lo mismo. Aquí ponen primero, reemplazan los datos y luego primero realizan esto que está entre paréntesis y van a ver que la respuesta va a darle esto de aquí, ¿no es cierto? Esto que les va a dar aquí, ¿no es cierto? Va a ser lo mismo lo que les va a dar aquí, como ya está hecho el ejemplo acá arriba. Y por último tenemos la actividad 4, actividad indagatoria de investigación. Para comprobar una suma, al resultado se resta un sumando. Si la diferencia es igual al otro sumando, la suma está bien hecha. Comprueba sobre este proceso en el enlace. Bueno, chicos, vamos a ver el siguiente video que nos da en el libro, chicos, para lo cual va a pedir mucha, pero mucha atención, chicos. Vamos a poner atención, chicos. Hola, bienvenidos a Un Poco. En el vídeo de hoy os enseñaré cómo comprobar si una suma está bien hecha. Hay dos maneras de hacerlo. Si la suma es de dos números, lo que haremos será el total, en este caso es 59, lo pondremos arriba y le restaremos uno de los sumandos, 59 menos 24. El 4 al 9, 5. El 2 al 5, 3. Y el resultado tiene que ser el otro de los sumandos. Si esto coincide, la suma estará bien realizada. Se puede hacer de otra manera también. Coger el 59, que es el total, y restarle el otro sumando, en este caso el 35. Y nos daría el otro sumando. Estas dos maneras. Si tenemos una suma de más de 3 o más de 3 números, la prueba sería el total, en este caso 74, lo pondremos arriba y le restaremos uno de los sumandos. Voy a restar el 13. Del 3 al 4, 1, del 1 al 7, 6. Me queda 61. A este número ya le he restado el 13 y ahora le voy a restar el otro de los sumandos, 27, menos 27. 7 al 1 y 3. Y el resultado tendrá que ser el sumando que no hemos restado. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.